hablábamos, y esta cuestión es vital. O sea, tú no puedes permitirte que año tras año, y en realidad generación tras generación, tus varones tengan una educación objetivamente peor que la de tus chicas. Y eso está pasando en España. Vamos a ver unas cifras. Cifras que hemos extraído de un estudio de la Universidad de Lérida, revisado por la Inspección General de Educación de la Generalidad de Cataluña. Cifras de toda España. Abandono escolar en secundaria. Chicos, 16,7%, chicas, 9%. Repetidores en primaria. Niños, 2,5%, 3,2 de ellos en el primer curso. Niñas, 2,0, 2,3 en primer curso. Seguimos viendo. Insisto, son cifras oficiales, ¿eh? Repetidores en secundaria. Chicos, 10%, chicas, 7. Absentismo escolar. Chicos, 7. Chicas, 5,8. Seguimos. Seguimos porque luego tenemos que dar una cifra también importante. Fracaso escolar, en el sentido de que no ha sacado graduado. Chicos, 23%. Chicas, 13,5%. Y atentos a este dato. Feminización de la docencia. Porque en conjunto del cuerpo docente el 72,4% son mujeres, en infantil son el 97,7%, en primaria son el 82,1%, en secundaria el 72,4% y en especial el 81,6%. Bueno, aquí hay un problema. Porque resulta que el género humano, en fin, yo no sé si esto es ilegal decirlo ya, pero el género humano se divide en hombres y mujeres. No tiene mucho sentido que esto pase. Bueno, pues la semana pasada planteaba el asunto Carlos Esteban así como quien no quiere la cosa, y José Antonio Fuster en un típico ejemplo de agarrar el cubata dijo, pues traigo a Belén González, que ha estudiado este asunto, que lo ha estudiado a fondo, y Belén González, teniente coronel interventora del Ejército, diputada autonómica de Vox en la Asamblea de Madrid, y que está con nosotros. Belén, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y atentos al despliegue de papeles que se ha traído, que no da tiempo a tanto. Pero bueno, tú es un tema que has estudiado. Sí, siempre viene con un montón de papeles. Sí, bueno, es un tema que he estudiado que me parecía realmente interesante y preocupante, ¿no? Porque esta diferencia, como dices tú, solo existen hombres y mujeres, y cómo es posible que exista esta diferencia en el ámbito educativo. Así que, bueno, realicé un trabajo que trataba de ver qué factores y mecanismos existen en el sistema educativo que hace que los varones estén muy por debajo de las mujeres y que la población femenina tenga un éxito académico muy superior, ¿no? Y bueno, no hablábamos de ciertos factores naturales que podemos entender, es decir, las mujeres tienen una mayor capacidad de trabajo, las mujeres tienen un mayor ritmo madurativo, las mujeres quizás tengan una mayor capacitación verbal, tengan una mejor disposición para la disciplina, ¿no? y para la autoridad. Pero la pregunta era, ¿de verdad existen factores y sistemas en el sistema educativo que hacen, vinculados, por supuesto, al feminismo, a la ideología de género y a la Agenda 2030, que hacen que los varones se vean claramente perjudicados? Y bueno, pues la respuesta fue sí. ¿Por qué acabas de sacar la Agenda 2030 de la chistera? Bueno, pues porque la Agenda 2030 está muy en el origen de esto, ¿no? Es decir, yo creo que el origen de esta diferencia realmente nos tendríamos que remontar un poco más, ¿no? Nos tendríamos que remontar a la Cuarta Conferencia Mundial de la ONU en el año 1995 en Pekín, que bueno, fue un momento en el que se quiso avanzar en el progreso de las mujeres, ¿no? Con una serie de esferas, y una de ellas trataba la esfera de la educación y la capacitación de las mujeres. Este guante lo recogió la Agenda 2030, pero en este caso supuso una clarísima vulneración de las oportunidades y de los derechos de las niñas, ¿no? Porque lo que quisieron fue hablar de una identidad, de la identidad de los niños y de las niñas, pero haciendo que se perdieran todos los fundamentos antropológicos de la humanidad, ¿no? Así que creo que es una gran responsable de lo que está pasando en las aulas. ¿Qué necesitaría, doña Belén, mi teniente coronel, qué necesita un niño, de un varón, me refiero? ¿Qué necesita un varón y qué necesita una mujer? Yo acuerdo en tu informe lo ponías de una manera bastante clara. Son dos tipos de educación diferente. Y sabemos muy bien que había un empeño brutal por parte del bipartidismo y de todos, de que no se hablara de este tema. Es más, de que se multara o se prohibiera o se restringiera la libertad de los centros educativos para hacer una educación diferenciada. Hay alguna gente que no le importa y otra gente que ha dicho, oye, si yo quiero, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué necesita un chico y qué necesita una chica para conseguir el éxito educativo? Bueno, lo primero que se necesita, yo creo, es entender el funcionamiento distinto de los cerebros del chico y de la chica, ¿no? Y hay muchos que somos distintos. Bueno, hay muchos estudios neurológicos que así lo avalan, ¿no? Y que no es que seamos unos más inteligentes que otros, porque eso ya depende individualmente de cada uno, pero sí que parece que es verdad que el funcionamiento y la estructura cerebral de los hombres y de las mujeres son diferentes, ¿no? Entonces eso influye mucho en cómo aprenden los niños y las niñas, en cómo aprenden mucho. Entonces esto, pues es verdad que no se quiere hablar mucho de ello, pero que resulta fundamental en las escuelas para poder diferenciar lo que necesitan los niños y las niñas, ¿no? Por poner un ejemplo, yo creo que el más fácil es ver cuáles son los métodos de aprendizaje. Bueno, pues está estudiado que los niños aprenden más por deducción, ¿no? Que es de lo general a lo particular. Y en cambio las niñas estudian mucho más el detalle y les resulta mucho más práctico, mucho más beneficioso el método inductivo, ¿no? Pues, por ejemplo, una cosa que está pasando en las aulas es que se tiende mucho a los trabajos por proyectos o los trabajos por retos. Entonces, este tipo de aprendizaje que es inductivo beneficia clarísimamente a las mujeres, ¿no? Por una serie de cosas. Primero, porque se necesita ciertas habilidades verbales, en las cuales las mujeres suelen ser mejores, porque se necesita trabajar en equipo, que se le da mejor a las mujeres, porque esa capacitación de comunicación, que además es muy importante en los trabajos inductivos, porque además se trata de poder comunicar o divulgar la solución asociada al problema planteado, ¿no? Ese trabajo en equipo, pues esto se le da muchísimo mejor a las chicas, con lo cual pues los hombres se ven claramente perjudicados en esto, ¿no? Y bueno, como esto realmente hay muchos más factores, ¿no? Otro factor muy importante es la competitividad. O sea, ¿qué pasa con la competitividad en las aulas? Pues la competitividad está absolutamente ausente. Es que la competitividad le viene muy bien, sobre todo a los varones, porque su cerebro, como digo, es diferente, ¿no? Y la competitividad trae cosas buenas. Es decir, con la competencia que se puede crear aprendemos a gestionar frustraciones y aprendemos a valorar al que mejor lo hace y a reconocer el esfuerzo. Claro, hay que saber gestionar la competencia de una manera que los niños que se han esforzado no sufran y que no suponga ni comparar ni presionar, pero sí premiar y reconocer el esfuerzo. El problema viene cuando no importan ni los resultados, ¿no? Cuando... Claro. Don Carlos, tú sacaste el tema, así que ahora te digo. No, bueno, yo creo que todo lo que está diciendo Belén, o su teniente coronel, deriva... ¿Cómo que tú? No, bueno, todo eso deriva de lo que hablábamos. Al final, eso es la concreción, que está muy bien, está fenomenal. Se estudia, tal, se sacan porcentajes y todo eso, está fenomenal, maravilloso. Pero al final todo esto es deducible, porque sí, que no es que siendo completamente diferentes hombres y mujeres, porque cualquiera 5 minutos de experiencia normal, sin que nadie le haya dado ningún tipo de ideología, descubre que hombres y mujeres somos bastante diferentes. El problema es, tú tienes un sistema que tiene que ser, que tú tienes que generalizar, que tú tienes que homologar, homogeneizar. Y claro, querer aplicarlo a la vez a hombres y mujeres, tienes o lo haces femenino o lo haces masculino. Si lo haces femenino,
los hombres salen perdiendo. Si lo haces masculino, las mujeres salen perdiendo. Esa es la razón fundamental por la que es bueno que hombres y mujeres, sobre todo en la primera, por supuesto, en la primera etapa, se eduquen separadamente. Porque hay maneras de que aprendan mejor, no por ninguna otra razón. Porque cuando el sistema es femenino, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Los hombres salen perdiendo, naturalmente. Una cosa de que no has comentado, que supongo que también saldrá en algunos estudios, es, por ejemplo, hay una mayor tasa de hiperactividad en los varones que en las mujeres. Las mujeres tienen más paciencia para estar horas y horas sentada delante de un tipo explicando cosas que un hombre. Normalmente el que se acaba levantando, acaba tirando un no sé qué y tal, es un chico. ¿Es verdad o no? Eso es importante. Es importante, por ejemplo, el hecho de que en general en el avance de la humanidad, el avance científico de la humanidad, ha sido el easy, es decir, probar algo que rompe las reglas, que rompe el paradigma. Y eso es siempre, exactamente, el aventurero es el chico, y la mujer es más de aceptar el statu quo. Vale, ¿vas a preguntar algo? Eso es importante. Sí, también se trata del tema de la hiperactividad. También hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y yo creo que en consonancia con lo que dices, otra cosa que hay que tener muy en cuenta es el autocontrol y la disciplina. Es decir, todos somos conscientes de que en las aulas la disciplina está ausente, pero yo creo que también somos conscientes de que el varón necesita más de esto. ¿Y por qué? Porque la parte del cerebro en donde esto se desarrolla, donde se desarrolla el autocontrol, está mucho más desarrollada en las niñas. Luego a los varones les tenemos que ayudar. A los varones les tenemos que ayudar con los modelos, yo creo que más con los modelos masculinos, pero bueno, el profesorado les tiene que ayudar porque es verdad que están muy descuidados. Además, yo creo que hay una cosa que es cierta y es que cuanto más dominio de uno mismo tienen los niños, más fácil es asegurar su éxito académico y personal futuro. Entendido. Pero es muy difícil ejercitarles en ese autodominio si el contexto en el que les pones no le invita a ello por razones que son fundamentalmente, si me permites, hormonales, me da la impresión. Sí, por parte del profesor la indulgencia. Es decir, que no hay castigos, no hay tal. Pregúntale, profesor. Pedro, aquí el docente efectivamente Fernando, así que Pedro y Fernando después sí. Buenas noches, Belén. Gracias. Muy interesante todo lo que cuentas. Y yo le quería preguntar, a ver, me ha llamado muchísimo la atención los datos de la brecha de género que hay en el profesorado, que parece ser que esa es una brecha de género que no importa a nuestros políticos ni profesionales de la cosa. Y de aquí dos preguntas. ¿No sería importante para que los niños varones se desarrollasen mejor y que tuviesen también modelos de profesores masculinos, por un lado, y por otro lado, qué ha llevado a que los hombres, los varones, estén ausentes de la enseñanza? ¿Hay una política predeterminada o es que tampoco se sienten cómodos en ese ambiente tan feminizado? Bueno, yo creo que sería completamente imprescindible el modelo masculino para los varones. Es más, una de las causas del fracaso escolar en los niños está la ausencia de modelos masculinos. Ausencia que muchas veces son en sus propias casas. Porque bueno, ya sabemos que la función de los padres está un poco devaluada y que hoy en día ya parece que todo es intercambiable, que los niños pueden prescindir de los padres, estas cosas, pero efectivamente pasa en las escuelas y los niños necesitan modelos masculinos. Antes veíamos las cifras de que en la educación infantil casi el 100% son mujeres, ¿no? Con la necesidad que tienen los niños. Pero es que además está pasando una cosa, es que incluso en centros privados no quieren varones. No quieren varones y con la excusa de que las familias lo consideran poco conveniente, de que siempre ha sido así, no quieren varones. Pero efectivamente a los niños les viene fenomenal. Es más, en países con un sistema educativo muy avanzado, como creo que es Finlandia, por norma, por ley, tienen que existir profesores varones. Ah, qué interesante eso. Sí. O sea, hay una discriminación en España por parte de los centros educativos para no seleccionar profesores varones, al menos por lo que dices en el nivel de infantil. Absolutamente la hay, ¿no? Y luego, bueno, supongo que más tarde hablaremos, ¿no? Pero todo esto choca luego con el movimiento STEM, que es todo lo contrario, ¿no? O sea, mientras se promueven que las mujeres estén en las carreras de ciencias, ingeniería, matemáticas, porque parece que la presencia de las mujeres ahí es poca, en estos otros lugares, ¿no? Como es el magisterio, como es en las escuelas, en donde los varones apenas tienen presencia, pues esto no se promueve, parece que no le importa, que a nadie le preocupa de verdad las causas del fracaso escolar de los niños, ¿no? Docente masculino, Fernando Paz. Bueno, lo que hay es digamos, la creación de un sistema en donde el resultado académico no importa. Esa es la realidad, no importa. Lo que importa es obtener un beneficio ideológico. Y al beneficio ideológico se sacrifica el resultado académico. Por eso están tan contentos de los logros que tienen, pese a que académicamente nuestra comparación con los países de nuestro entorno y estas cosas cada vez es peor. Y nosotros vemos objetivamente cómo las cosas funcionan cada vez peor en nuestra sociedad. Hemos empezado hablando de esto. Yo creo que el sistema en general, y concretamente educativo, es un sistema antimasculino sin ser femenino. Lo que pasa es que la mujer se puede ver favorecida no porque se actúe propositivamente en su favor, sino porque se hace en contra del varón. Entonces, por comparación, se ve favorecida. Pero yo insisto en que tampoco, o sea, los valores que van ligados a lo femenino tampoco son valores que se cultiven particularmente. Nosotros hemos relacionado siempre, ¿no? Hasta ahora, hasta la revolución antropológica, hemos relacionado siempre a la mujer con la abnegación, por ejemplo, ¿no? Con la entrega. Eso no se está fomentando precisamente en nuestra sociedad, ni muchísimo menos. Entonces, yo creo que no es tanto una feminización cuanto un diseño específicamente antimasculino, porque se considera que lo patriarcal es malo, es uno de los factores fundamentales que ha construido nuestra civilización y, por tanto, hay que terminar con eso. Está clarísimo, y cualquiera que haya dado 3 clases lo sabe, que la educación diferenciada es superior para todos, para los niños, para los chicos, los jóvenes y las jóvenes, que diría Carmen Romero, para los dos es claramente superior. Perjudica la educación mixta a los dos. Lo que pasa es que perjudica más a los varones que a las mujeres, pero también a las mujeres las perjudica. Mi experiencia en cursos de bachillerato no me permite dudarlo. Y cuando entramos en el terreno puramente académico, se dio el caso, lo comentábamos el otro día aquí, por ejemplo, de que en algunos länder de Alemania la izquierda había promovido la vuelta a la educación, creo recordar que era Renania-Westfalia, a la educación diferenciada otra vez, los verdes y el SPD, ante la constatación de que estaba descendiendo de una manera muy alarmante el nivel académico. Y en este caso, por lo que fuera, pues sí se vieron, digamos, estuvieron dispuestos a sacrificar lo ideológico. Pero al final lo que buscan es un resultado ideológico sobre cualquier otra consideración. Pues, ¿Qué hacemos? No, solo quería añadir que cuando los Obama se mudaron a Washington como presidente y primera dama, buscaron un colegio diferenciado para sus 2 hijas. José Antonio Carlos.
Belén, mañana, imagínate, nos vamos al grupo parlamentario tú y yo, y nos hacemos una proposición no de ley, pidiendo la vuelta de la educación diferenciada para los colegios que así lo quieran, los padres y las familias que quieran. ¿Cuál va a ser el resultado? Vox lo propone, es más, yo ese día, yo sé por la educación, te la cedo completamente a tú para que salgas ahí a decir a la tribuna con tu maravilloso estilo habitual combativo, salgas ahí con esa PNL, ¿qué nos va a decir la izquierda y qué nos va a decir el Partido Popular? Bueno, yo creo que no dudamos, ¿no? Usted, Yo no sé, tío, yo no. Nos irían a votar absolutamente todos en contra. Yo creo que deberíamos articular una PNL en la que en la educación pública pudieran existir tres modelos, ¿no? El modelo mixto para los padres que así quisieran, el modelo segregado puro, ¿no? Colegios de niños y de niñas, y ese modelo mixto que convive, yo creo que sin ninguna dificultad, en el que las clases solo son de niños y de niñas, pero los espacios comunes los comparten. Comparten el patio, comparten el Cuando yo comedor. era pequeño era así, efectivamente. Entonces, yo creo- En mi primaria, ¿no? ¿Verdad? Yo en mi primaria era así. Pues yo creo que deberíamos hacer una PNL en este sentido. En este sentido, para que los padres que realmente quieren llevar a sus hijos a un colegio mixto, así sea, pero... Tú sabes la batalla que tenemos por delante, ¿verdad? Lo sé, Porque lo sé. primero tendremos que convencer a todo el mundo que han vivido ahí cocidos como ranas, pensando que la educación todo junto y revuelto es lo mejor, cuando realmente el otro día me encontré un youtuber por ahí, un lo que sea, que decía unos datos que era entre la población reclusa de Estados Unidos, entre el 70 y el 85% de la población reclusa de Estados Unidos ha crecido en un hogar sin padre. Es decir, sin una figura paterna que le impusiera límites, que le impusiera tal. Y yo pensé, qué exageración. Y por supuesto me fui a buscar las fuentes originales y efectivamente está más cerca del 85% que del 70%. Fundamentalmente porque una gran parte de ellos procede de la comunidad afroamericana, o sea, de los negros, donde se da en unas cifras altísimas de ausencia de padre. 80%. Sí, una gran parte de ellos. No, pero directamente es el 80%. Y mira, conoces a Ben Shapiro. claro. Ben Shapiro daba decía a la comunidad afroamericana, decía, a los negros de Estados Unidos, decía tres secretos para el éxito. Y era, termina el high school, termina la educación secundaria, cásate, no tengas hijos fuera del matrimonio. Y con eso es posible que puedas tener una vida... O sea, con los miembros elementales. Con los miembros de la elementales de la civilización, podrías tener... Es que hace 30 años, 40 años, bueno, 50 años, antes Desde de los años 60. tenía el 20% de las familias negras en Estados Unidos, pues eran de familias monomarentales, que Claro, se dice ahora. es que es Ahora algo están en el 80%. O sea, 80%, es una cuestión cultural. Exacto. Entonces, por eso digo que tenemos la batalla que tiene Belén, porque la tiene Belén. Se la paso de todo entera a ella. La batalla que tiene Belén, porque tiene que convencer a varias generaciones que han crecido cocidos como ranas, pensando que esto es lo mejor del mundo. Y posiblemente no lo sea. Es la batalla más Casi dura, seguro. es la batalla más dura porque lo que no sueltan los enemigos de la civilización es justamente la educación. La educación y los medios es lo que quieren controlar por encima de todo. Carlos Esteban. No, cuando he comentado del STEM, que hay una verdadera obsesión porque todas las mujeres estudien ingeniería y tal, me acordé de unos datos que se consideran una paradoja curiosísima en esto, y es que cuanto más feminista es una sociedad, cuanto más, digamos, no discriminatoria, etcétera, se ponía como ejemplo Noruega, que ya sabéis que incluso por ley las empresas tienen que tener determinado número de consejeros mujeres, etcétera. Rápido, por favor, que llevamos 20 minutos de programa. Son las sociedades en las que las mujeres más eligen las profesiones típicamente femeninas, como por ejemplo profesora o enfermera. Y en cambio, en Irán, Arabia Saudita, donde las mujeres dominan más las especialidades de ciencias. Vamos. Así, ¿eh? Qué cosas. Bueno, me parece que están todos los temas prácticamente agotados, al menos los que conciernen a lo que todos teníamos en la cabeza, pero tienes tantos papeles que tengo que preguntarte qué más quieres decir. No, nada, pues nada, simplemente para terminar, quiero decir, de verdad nos tenemos que ocupar y preocupar de esto. Creo que esta investigación de la diferencia de funcionamiento de cerebro de los niños y de las niñas debemos de seguir dando esta batalla porque es ayudarles a todos, que una de las soluciones puede ser la educación diferenciada, pero ¿qué hay más? ¿Qué hay más? Que es hacer uso de la autoridad, de la disciplina, de los métodos que de verdad les convienen también a los niños, ¿no? de los modelos masculinos y, bueno, y seguir dando esta batalla. En todo caso nos quedamos con lo siguiente. Desde el punto de vista tanto pedagógico como psicológico, la obligación de la educación conjunta en niños, niñas en todas las edades y en todos los tramos de enseñanza, el resultado es calamitoso. Y los datos están ahí. Por lo cual lo lógico sería pensar en reformarlo, pero no se hace por una obsesión ideológica, de alguien que está pensando no en el bien común, es decir, la mejor educación posible para los hijos de un país, sino en otras cosas. Y ahí nosotros pues estaremos dando la batalla muy particular. Belén, además fuiste repasó todos los trastos. Todos enteros para ti, Belén. Todos enteros. Mi teniente coronel, a sus órdenes. Belén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.